días, mi nombre es Sandra Caicedo. De nuevo estoy acá con un nuevo blog para ustedes. Soy psicóloga clínica y el tema de hoy es muy interesante porque voy a hablarles acerca de la fortaleza mental, cómo enfrentar, superar, crecer ante las dificultades de la vida, pero nos vamos a basar en lo que los estoicos nos dejaron como legado. Toda esta parte filosófica, como nos dejó algunos, digamos, tips para poder nosotros buscar mayor bienestar emocional y sentirnos más felices. Todo radica, como en el primer blog que hice, en el manejo de los pensamientos, porque el poder que los pensamientos tienen sobre nosotros hace que busquemos o nos desenfoquemos en el equilibrio emocional. Entonces, los estoicos nos hablaban de la resiliencia y esta es la capacidad mental que tenemos los seres humanos para poder tener específicamente esa habilidad de enfrentar, de superar, de crecer ante las dificultades que nos presente la vida, ¿no? Y también, de la misma manera, las situaciones que son positivas, pues también saberlas manejar para que aún nos den mayor bienestar. Es decir, lo que habla realmente, los estoicos nos decían que los pensamientos van a generar salud, ¿cierto? Si estos pensamientos que tenemos se hacen de una manera más consciente, detectándolos como habla las bases del modelo cognitivo conductual, detectándolos y identificando si son disfuncionales, si se acercan a la realidad o son lejanos de la realidad y más bien son conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que nos decimos con tanta fuerza que nos creemos que son verdad, ¿cierto? Y pueden ser pensamientos disfuncionales, pueden ser creencias que no son adaptativas, pero que como nos las decimos con tanta fuerza, pues creemos que realmente lo que estamos pensando es así y puede que no sea así. Por ejemplo, cuando podemos decir que me siento inútil, yo soy un inútil. Realmente a veces, digamos, tenemos esas expresiones, pero realmente soy un inútil porque tuve un error, porque me equivoco a veces. Esas serían creencias disfuncionales, serían pensamientos distorsionados. Entonces, a lo que nos lleva los estoicos es a que evidentemente podemos tener emociones negativas, pero lo que son funcionales también, la tristeza, la ira, eh, el miedo, pero lo que no es funcional y lo que no nos hace bien es permitir que esto se vaya a los extremos, que se vuelvan de tan alta intensidad que se conviertan en pensamientos angustiosos que nos lleven a tener depresión, que nos lleven a tener ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primeramente hay que mirar qué recursos internos tenemos con qué recursos contamos para poder afrontarlos, ¿cierto? ¿Qué habilidades internas tengo yo? ¿Sí? Y cómo las he aplicado en anteriores situaciones en las que ya me he visto enfrentado a dificultades. Entonces hay que como retroceder y mirar, ok, yo he tenido muchas dificultades en la vida, como muchas cosas buenas, pero ¿qué es lo que he llegado a aplicar? ¿Cómo las he manejado? De eso se refiere mirar qué recursos tenemos. Eh, la fortaleza emocional se enfoca en, en, digamos, si yo me miro y digo, ok, ¿cómo hago para enfrentar las dificultades? ¿Cómo hago para sentirme mejor, para crecer, aprender de ellas, para superarlas, para tener resiliencia? Entonces, simplemente como cualquier cosa en la vida, se puede aprender. Podemos aprender a observar mejor la situación de una manera más crítica, menos, digamos, catastrófica, menos polarizada, menos es blanco, negro, es terrible, no lo voy a poder solucionar, esto que me pasó acabó conmigo. Si podemos aprender a controlar nuestros pensamientos, a detectarlos, cambiarlos, ¿cierto? Poder decir, ok, estoy pensando disfuncionalmente, entonces voy a tratar de darle un toque diferente. ¿Para qué? Pues para impactar de mejor manera o de una manera más positiva esa situación que me está haciendo sentir de X manera. Entonces podemos aprender a detectarlos, podemos aprender a cambiarlos, podemos desarrollar habilidades, ¿cierto?
bueno, en esto me siento un poco débil, bueno, puedo documentarme, puedo buscar ayuda terapéutica. El hecho es que yo puedo aprender, desarrollar habilidades que me den recursos o más recursos para poder salir mejor librado de las situaciones que se nos presentan. El estoicismo nos dice que nosotros podemos mejorar la manera en que hacemos nuestros procesos mentales, ¿cierto? Séneca nos daba una idea o nos dio una idea, él decía que es importante a veces de manera controlada, obviamente, sin irnos a los extremos, sin causarnos obviamente un daño, eh, nosotros podemos exponernos a pequeñas dosis de situaciones, digamos que sean adversas y enfrentarnos a carencias, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en el momento en que suceda algo, de repente, improvisto, nosotros podamos estar preparados, ¿cierto? Es como un ejercicio que a veces se pudiera llegar a hacer. ¿Qué pasa si vemos que la situación económica está muy difícil? Bueno, ¿qué tal si me pongo en el plan de 2 semanas, quitarme un poco los recursos en cuanto a comida o algo así, ver cómo me siento si como menos, si me falta algo, si me he visto, como nos pasó mucho en pandemia, ¿no? Que nos empezamos a dar cuenta que hasta la ropa de exceso nos sobraba, que no necesitábamos mucho como para el diario vivir. Empezamos a ponernos sudaderas, hasta repetir la manera en que nos vestíamos, empezamos a ver que no había tanta necesidad de comprar tanto, porque si yo tengo la necesidad mental de comprar tanto, yo voy a tener que trabajar mucho más, ¿cierto? Y si yo voy a tener que trabajar mucho más, entonces son una serie de factores adicionales que yo voy a tener que esforzarme más, estresarme hasta más para poder obtener algo que a veces de verdad es necesario. De verdad no podemos suprimir algunas cosas en la vida. Eso, digamos, es el legado que dejan los estoicos en cierta manera, ¿no? Entonces, aprender a adaptarnos mejor a las situaciones difíciles, pero para podernos adaptar tenemos que aprender a vivirlas. Mínimamente saber qué es la carencia, ¿no? Un poco de carencia nos ayuda a tener fortaleza. Eh, Otros puntos importantes que nos dan es que obviamente qué pasó con esta filosofía estoica, ¿no? Pues vino a sentar unas bases que la ciencia perfeccionó, estudió y comprobó que eran eficaces. Entonces, ¿qué nos dice? Céntrese más en lo que podemos controlar, ¿cierto? Nosotros no podemos tener el control de lo que otros piensan, de lo que otros hacen, de lo que otros les gustaría hacer y que difiere de la manera en que nosotros pensamos o deseamos, ¿no? Entonces, la idea que nos da más bienestar es centrarnos en lo que podemos controlar. Sembrar emociones más positivas. Esto quiere decir emociones más constructivas que nos lleven a tener más felicidad. Otro punto es evitar las emociones extremas. Las emociones negativas extremas lo único que hacen es llevarnos a generar trastornos en el estado de ánimo o trastornos de personalidad, ¿ok? Intentar mejorar nuestros aspectos. Nosotros tenemos defectos, tenemos falencias, entonces es muy interesante empezar a trabajar nuestros puntos. ¿Cuáles son esas debilidades, esos defectos, esto que no debe estar tan bien? Porque corregirnos y ver que logramos hacerlo nos da fortaleza mental, nos ayuda a enfrentar, a superar y a crecer ante las dificultades. Si algo mejora en nosotros, evidentemente va a tener un impacto en la sociedad. Y si algo mejora en la sociedad, va a tener un impacto en nosotros. Entonces, esa inquietud les dejo. Es un tema muy interesante. Los invito a visitar el blog. Ahí van a encontrar todo de manera más profunda y hacer un análisis. Siempre que leamos, lo importante no es solo leer. Hay un dicho que dice, ¿de qué sirve sembrar, arar y arar si no siembro? ¿Y de qué sirve leer y leer si no aplico? Entonces, la idea de los blogs es que aprendamos y que lo apliquemos en nuestro diario vivir. Son ejercicios como cualquier cosa. Si nosotros queremos tener una carrera, tenemos que estudiar, esforzarnos. Si queremos hacer un deporte, también tenemos que esforzarnos. Todos son metas, todos son como objetivos que se alcanzan siempre y cuando tengamos un compromiso con nosotros y con los demás. Entonces, cordial saludo, les deseo un feliz día y ojalá todos estos blogs impacten de manera positiva y les den herramientas para que tengan mejor salud emocional, psicológica y un bienestar físico
en el cual se verá obviamente impactado. Un abrazo, que estén muy bien.